Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias nueva vez por el honor de su suscripción, su comentario, su compartir, dar algún me gusta cuando realmente les guste o activar la campana de las notificaciones. Esta es la opinión de Roberto Payano que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana producida y dirigida por el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Hermanos míos, hace algunos días se viene debatiendo en el Congreso del Perú acusaciones de proxenetismo. Acusaciones de proxenetismo en el Congreso del Perú. Pero eso como que tiende a sacarse de los medios, de la democracia. Ay, si fuera a la Asamblea Nacional de Venezuela o a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a la que estuviesen acusando a sus miembros del ejercicio del proxenetismo dentro de sus funciones legislativas, no saliera de la prensa democrática. Sigue acusándose en el Congreso de Colombia de la venta y compra de votos. Pero eso también se trata con dulzura, con un poco de sal y un poquito de azúcar. Ay, si hubiese sido en un país de gobierno revolucionario donde acusan al presidente de haber logrado modificar la Constitución para reelegirse comprando votos de legisladores. En Colombia se dio el chiste de que destituyeron a un senador porque se comprobó que vendió su voto para que el entonces presidente Uribe pudiese recandidatearse. Pero a Uribe nadie propuso que lo destituyeran. Ustedes se fijan cómo es la democracia. La democracia. El comandante José Mujica, expresidente del Uruguay, pide dejar descansar al guerrillero, que ya no le pidan más entrevistas, que el guerrillero también tiene derecho a descansar. Esperamos que se les respete ese deseo y que estos últimos tiempos que le quedan en este plano de existencia, que esperamos sea mucho todavía, aunque él todos los días hable de que casi se va, se le permita descansar. José Mujica lo queremos mucho, porque aunque usted no pueda cambiar un país, cambiar ningún sistema, estos tiempos están que un presidente que no robó ya es algo. Ya Uruguay ganó. Sin embargo, porque a los hermanos hay que decirle la verdad también, me extraña que Pepe Mujica quiera que lo dejen descansar hasta de las entrevistas, pero sacó tiempo con la prensa, pero sacó tiempo para entrevistarse con el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader. Está bien, hable con usted quiera, con quien usted quiera, pero según Luis Abinader, don Pepe Mujica le dijo que está un poco decepcionado de Nicaragua y de Venezuela. Con todo el cariño del mundo, don Pepe, no hay necesidad de poner a gozar a gente como Abinader, enemigo de esos países. Y sí hay muchos otros países cuyos gobiernos tienen a uno decepcionado, mucho más que Venezuela y Nicaragua, que han tenido la dignidad de decirle al policía de la región que en esos países no va a mandar él. Con el mayor respeto, don Pepe, Estados Unidos dice que no negocia con terroristas, pero
actualmente está incentivando un nuevo gobierno en Siria, encabezado por un grupo de gente que ellos tenían en sus listas de terroristas que supuestamente estaban buscando para someter a la justicia. Estados Unidos no negocia con terroristas, pero aupó siempre al supuesto presidente de Ucrania, el señor Zelensky, 11 años siendo presidente de Ucrania, sin ganar nunca unas elecciones. Nunca. Ninguna, ni cuando llegó, ni ha hecho elecciones en estos 11 años. Y tiene en Ucrania fábrica de armas biológicas ilegales, fábrica de armas de destrucción masiva ilegales. Claro, ¿quiénes son los empresarios dueños de esas fábricas? Entre ellos hay un hijo de un reconocido expresidente que salió en estos días. Si usted se pone a analizar un poco más antes en la historia, el escándalo Irán-Contra, en el que Estados Unidos le vendía droga a la guerra, a la contra, a buscados en Irán para hacer dinero o armas y entregárselo a la contra nicaragüense. Estados Unidos no negocia con terroristas, pero el señor Uribe, Álvaro Uribe, entonces presidente de Colombia, estuvo entre la lista de los más buscados por la DEA norteamericana, y cuando se candidateó a presidente, Estados Unidos lo borró de esa lista. Estados Unidos no negocia con terroristas, pero nunca entregó al terrorista Posada Carriles, que confesó haber derribado un avión en pleno vuelo lleno de civiles, deportistas cubanos y de otras nacionalidades. Estados Unidos no negocia con terroristas, pero patrocina en la frontera venezolana-colombiana, verdaderos actos de terrorismo en contra del presidente Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unificado de Venezuela y de la República Bolivariana de Venezuela. En otro orden, comentamos que la justicia de Estados Unidos es la mejor justicia de estos países, pero el expresidente Biden, todavía en ejercicio, indultó a su hijo, acusado de traficar con armas biológicas, con lavado de activos, con terrorismo, mientras que el actual presidente Trump indulta a los terroristas que asaltaron el propio Congreso de los propios Estados Unidos a raíz de las antepasadas elecciones presidenciales. ¡Ay, Dios mío! Y si eso hubiese sido en un país donde los Estados Unidos dicen que los terroristas son aquellos, todavía estuviésemos oyendo hablar de eso. Argentina y su presidente, el tal Milei, deben tener problemas mentales realmente. Porque ocurrírsele a Milei enviar a un policía argentino a conspirar en Venezuela, tiene que tener problemas mentales. Tiene que tener problemas mentales. Ahí está preso. Vayan a buscarlo. O díganle a González o a María Corina esta que se los entreguen. Esos no son los presidentes de Venezuela. El presidente Trump tendrá que deportar casi a todos los indocumentados si sigue su plan, y en ese momento veremos de qué va a vivir esa gran potencia explotadora que es Estados Unidos. En otro orden, avisamos que durante todo el año 2025 tiene lugar el Maratón Mundial de Amor a Cuba. Maratón Mundial de Amor a Cuba. Y en este 2025 invitamos a que asistan a las diferentes brigadas de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba
a los fines de conocer a Cuba en el terreno y que dejen de contarle. Por ejemplo, en julio-agosto de este año 2025 tendrá lugar la 30 Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, que este año visita La Habana, Artemisa, Mayabeque, Santi Espíritu, la ciudad de Trinidad, patrimonio cultural de la humanidad, Santa Clara, la tierra donde descansan los restos del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, Cienfuegos, todas esas zonas, para que conozca a Cuba desde el 20 de julio al 3 de agosto. Comuníquense con los amigos de la solidaridad con Cuba en la República Dominicana. El presidente electo de Uruguay dijo que Maduro no es el presidente de Venezuela, que González sí y María Corina sí. María Corina Machado, una que ni siquiera es venezolana, que vendió su nacionalidad a Panamá. Investigue eso. Pero para estos amigos, esa es la presidenta y el tal Edmundo González, que estuvo en República Dominicana diciendo que de aquí iba para Venezuela con 12 expresidentes del mundo y luego ninguno. Toditos dijeron por aquí que es más derecho. ¿Verdad? Porque cada día se descubren más en algunos lugares del mundo militares de Estados Unidos implicados en asesinatos masivos. Recientemente en Ecuador se descubrió el secuestro y asesinato de 4 niños por parte de militares del régimen del Ecuador. ¡Ay, cónchole! Si eso hubiese sucedido en otro país. Es como aquel secuestro en México antes de López Obrador, de 43 estudiantes de educación y desaparecidos para siempre. Jamás se ha vuelto a saber de esos 43 estudiantes de magisterio mexicano. Pero claro, fue en el México de esos pandilleros y narcotraficantes que sucedió eso, ¿verdad? Y entonces ahí está bien. Recientemente fue intervenido quirúrgicamente el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. No vamos a hablar mal de esos médicos, porque los médicos tienen que atender a cualquiera que llegue donde ellos, aunque sea una cosa. Pero si hay algún imprevisto, ¿verdad? Somos humanos. Bueno, permítanme comentar, por favor, por último, que hace ya más de 2 meses y medio, exactamente creo recordar el 29 del pasado diciembre del pasado año 2024, falleció el presidente número 39 de los Estados Unidos, el señor Jimmy Carter. Había nacido el 1 de octubre de 1924, es decir, don Jimmy Carter ya había cumplido 100 años. A Jimmy Carter mucha gente le cuestiona el trato que le dio a la crisis de los rehenes en Irán. Él reivindicó siempre su comportamiento de que aunque envió unos helicópteros a tratar de rescatar a unos secuestrados estadounidenses, parece que en una operación militar muy riesgosa, él siempre estuvo orgulloso de no haber invadido directamente a Libia, a Irán, y nunca se arrepintió de no haber escalado algo peor. Se le critica un poco de debilidad en la crisis migratoria cubana, conocida como la crisis del Mariel, pero imagínese usted, en Estados Unidos influye tanta gente en eso de decirle a los cubanos, vengan para acá, antes más que ahora, vengan para acá que les voy a dar residencia, les voy a dar ciudadanía,
que tal vez el presidente no pudo hacer mucho. A Jimmy Carter se le critica el manejo muy diplomático que tuvo con la crisis en 1990 del fraude electoral en la República Dominicana de Joaquín Balaguer contra el profesor Juan Bosch. Pero sin embargo, yo debo decir, caramba, una opinión, que tampoco es que Jimmy Carter tenía que venir a resolverte ese problema. Ese problema teníamos que resolverlo los dominicanos. Estados Unidos, aunque lo dirija un santo o lo dirija Satanás, lo que no quiere es problema en su área. Si usted no está dispuesto a defender su triunfo, problema suyo. Y en el 90 todos sabemos que aquí había un grupo de gente que nunca creyó que Balaguer le iba a hacer eso a ellos, porque ellos eran más balagueristas que Balaguer. Entonces era una situación difícil. El señor Jimmy Carter fue uno de los pocos presidentes de Estados Unidos que solo cumplió un periodo y lo sustituyó un tal Ronald Reagan. Caramba, desde la gloria al infierno. Pero, bueno, Estados Unidos es así. Sin embargo, Jimmy Carter fue un ser humano básicamente bueno, que luego de ser presidente de los Estados Unidos, hizo muchas cosas que no la puede hacer cualquier presidente de los Estados Unidos ni expresidente. Jimmy Carter pudo ir a Cuba en el año 2002, jugar béisbol en el estadio latinoamericano y ser tratado por todos los habaneros con mucho respeto. Fue un esposo fiel durante 78 años. Decía que había tenido malos pensamientos, pero que sería incapaz de serle infiel a su esposa. Intervino en favor de los 5 héroes cubanos presos del imperio. Y eso ya es mucho, ¿verdad? El expresidente Jimmy Carter, después de salir de la Casa Blanca, volvió a la iglesia de su pueblo, donde impartía cursos básicos de educación bíblica. La gente iba de turista cualquier domingo a ver a Jimmy Carter caminar por las calles hasta llegar a la iglesia del pueblo donde él se crió para dar un curso de educación bíblica. Fue un religioso de corazón que hizo votos de pobreza, vivía con humildad, con dignidad, porque creía en un Dios de los pobres. Jimmy Carter compartió con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Fue observador de algunas de las primeras elecciones de Hugo Chávez en Venezuela y declaró que no había conocido un sistema electoral más limpio que el venezolano. Eso lo criticaron mucho en Estados Unidos, pero Jimmy Carter lo dijo, parece que porque era verdad. Restableció las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con China y eso era algo muy grande porque recuerden que esto implicaba quitar a Taiwán, el falso Taiwán, de un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU esa, y dárselo a China, Entonces, Estados Unidos hoy lo que no quiere es que los otros países negocien con China, pero ellos sí. Jimmy Carter entregó a los panameños el canal de Panamá. Y Jimmy Carter decía que los políticos no deben hablar mentira a su pueblo. Impulsó los acuerdos de paz Egipto-Israel. Fidel Castro los respetaba. Jimmy Carter era sureño de los Estados Unidos, pero no era racista. Criticó la participación de su país en el derrocamiento de Salvador Allende en 1973. Un socialista, pero que fue el que ganó las elecciones. Jimmy Carter recortó la ayuda militar de los Estados Unidos hacia afuera. Se alegraba de no propiciar guerras. Habló sobre el calentamiento global hace más de 45 años. Fue pionero en acuerdos antinuclear con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para ser un presidente de los Estados Unidos,
hizo mucho. Gloria al presidente Carter. Como hoy hay una brigada médica cubana que se llama Henry Reed, rindiendo homenaje permanente a un estadounidense bueno, esperando que salgan más así. Gloria eterna al presidente Carter, que descanse en paz. Saludos a su familia. Pena por la Fundación Carter, que desde que Jimmy Carter no está ahí, no es la misma, está en el mercado, pero eso es otra cosa. Ya recuperaremos ese nombre. Señoras y señores, gracias por su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payano.